que fue causas de YouTube. Espero que se encuentren más que bien. El día de hoy traemos algo interesante, pues en este video daremos un repaso a todos y cada uno de los personajes que se han utilizado durante el tiempo que Smooth se volvió creador de contenido, al menos en este canal, claro. Cabe recalcar que esta idea se dio por mera curiosidad suya, y tal vez de alguno que otro usuario, en saber cuántos y cuáles son los personajes que ha utilizado en sus videos. Además que pasó lo de siempre, ya conocen cómo es Smooth, vio un video loquendo, le gustó, me hizo esta cosa. Link en la descripción, no os cuesta nada. Tienen mi permiso de hacerle recordar este video, por si el menso no cumple lo que dice. Pero antes de comenzar, daré las categorías que se tomarán en cuenta. Activo, el personaje sigue activo en el canal y en el lore. Inactivo, el personaje se encuentra inactivo en el canal hasta su próxima aparición. Desvinculado, el personaje ya cumplió con su propósito en el canal, por lo que no volverá a aparecer. Cancelado, el personaje ha sido cancelado antes de su primera aparición en el canal. Eliminado, el personaje fue eliminado tanto del canal como del canon del lore, por lo que no volverá a aparecer. Muerto, el personaje perdió la vida dentro del lore del canal, por lo que no volverá a aparecer. Y confirmado, el personaje está confirmado a aparecer algún día en el canal. El orden que se tomará para esto será cronológico, veremos desde el primer personaje hasta el más actual. También se mostrará una serie de insignias que representará y aclarará mucho más la cronología de elección. Creo que es todo lo que tengo que decir, así que ya podemos empezar. Son Goku. Es un personaje del tipo Saiyajin, quien participó en los inicios del canal cuando este apenas fue creado. La razón de utilizarlo en ese entonces no es una muy específica que digamos, por lo que no tiene aparición alguna, pero se mantiene como un personaje canon. Actualmente se encuentra desvinculado, debido a que ya cumplió con su propósito y no hay interés en que regrese. Dio. Es un personaje del tipo vampiro, quien participó en el primer reinicio del canal en la época de la adentración al internet, y cuando el meme del YMK daba risa. La razón de utilizarlo fue por gusto propio del usuario en ese entonces. No tiene aparición alguna, pero es considerado un personaje canon. Actualmente se encuentra desvinculado, debido a que ya cumplió con su propósito y no hay interés en que regrese. Saiko Yonebayashi. Es un personaje del tipo Semighoul, quien participó en el segundo reinicio del canal, aunque este fue más penoso que el primero. La razón de utilizarlo fue por gusto del usuario en ese entonces, pero no tiene aparición alguna, y actualmente se encuentra como un personaje eliminado del canon. Kotonoha Katsura. Es un personaje del tipo humano estudiantil, quien también participó desde el segundo reinicio del canal. La razón de utilizarlo fue por un momento nostalfan del usuario en ese entonces, pero no tiene aparición alguna, aunque se mantiene como un personaje canon. Actualmente se encuentra desvinculada debido a que ya cumplió con su propósito y no hay interés en que regrese. Ouji Oshino. Es un personaje del tipo rareza, quien participó en el inicio de la segunda dimensión del canal, a través de la verificación externa de Google, por lo que es considerado un personaje canon. La idea de utilizarlo fue para completar una tarea de invocaciones melómanas, y tras haber llevado a cabo su propósito de traer a cierto cantante del cual se hablará después, murió por causas desconocidas. Su primera aparición fue en octubre del 2021. Ice. Es un personaje del tipo Changlong, quien participó en la tercera dimensión del canal, luego de la destrucción de la segunda, por lo que su presencia es canon. La idea de utilizarlo fue para el desarrollo de una papeada termonuclear a un loquendero promedio al estilo 2007, la cual fue pedida por él mismo. Actualmente se encuentra desvinculado ya que cumplió con su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en marzo del 2022. Kate Seat. Es un personaje del tipo Neko quien participó en el tercer reinicio del canal luego de la autopapeada termonuclear del propio usuario. La idea de utilizarlo fue por la mera curiosidad en ese entonces, pero no tiene aparición alguna, aunque se mantiene como un personaje canon. Actualmente se encuentra inactiva hasta su próxima posible aparición. Michael Jackson. Es un personaje del tipo artista musical el cual tuvo participación en la primera parodia del canal en su tercer reinicio. La idea de utilizarlo fue por gusto propio del usuario, además de ser parte importante pues este porta el nombre de una de sus canciones debido al gusto de esta, por lo que su presencia es más que canon.
Actualmente se encuentra desvinculado puesto que ya cumplió con su propósito y no volverá a aparecer, salvo su música y algunas referencias. Su primera aparición fue en enero del 2022. Ren. Es un personaje del tipo Oni. La razón de utilizarlo fue para llevar cargo en cierta parte importante en el canal, pero se terminó cancelando tanto la idea como la aparición en sí. No obstante, es considerado un personaje canon. Komi Shouko. Es un personaje del tipo estudiantil quien formó parte principal del primer Sparta Remix del canal. La idea de utilizarlo fue para experimentar la tendencia de esos días, e interés por crear uno de esos vídeos gracias a la comunidad inglesa que curiosamente, mantiene ese contenido vivo hoy en día. Actualmente se encuentra desvinculado puesto que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en mayo del 2022. Dorothy Hayes. Es un personaje del tipo Lilim quien formó parte del primer iceberg del usuario creado en la tercera dimensión del canal, luego de la recuperación de la misma, por lo que su presencia es más que canon. La idea de utilizarlo fue por simple gusto del usuario y por tener sus renders en la mano, ganándose sorpresivamente un puesto importante en el canon. Actualmente se encuentra como personaje inactivo hasta su muy posible regreso. Su primera aparición fue en agosto del 2022. Mayo Mask. Es un personaje del tipo espartano, o eso es lo que se tiene registrado por el momento. También es el primer asistente y colega quien participó en un video del usuario, por lo que igualmente su presencia es más que canon. La idea de utilizarlo fue por el mero hecho de ser quien motivó a la realización del iceberg. Actualmente se encuentra como personaje inactivo hasta un próximo regreso suyo. Su primera aparición fue en agosto del 2022. Kageneko. Es un personaje del tipo Sukusu quien protagoniza el iceberg del que se habló 2 veces anteriormente. También es uno de los primeros colegas del usuario, por lo que su presencia igualmente es más que canon. El estado actual del personaje se debe a eventos en la historia fuera del canal, por lo que volver a aparecer es improbable. Su primera aparición fue en agosto del 2022. Power. Es un personaje del tipo demonio. No tuvo aparición alguna en el canal, aunque representa de alguna forma el primer mashup del usuario, por lo que su presencia es canon. El estado actual del personaje es desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito en el canal. Mordecai y Rigby. Son empleados antropomórficos que formaron parte del canal, más en específico durante el primer pub hispano creado por el usuario. La idea de utilizarlos iba a ser más extensa de lo que terminó siendo el resultado, pues se planeaba usar toda la primera temporada de la serie a la cual pertenecen en un solo video. Aún así, cumplieron con su propósito, por lo cual son personajes desvinculados y no volverán a aparecer. Sus primeras apariciones fueron en octubre del 2022. Strokes. Pertenecientes al tipo de banda musical, su participación en el canal fue igualmente en el pub hispano ya mencionado. La idea de utilizarlos fue de uso paródico y como banda sonora del video, además que el usuario estuvo al 100 con su música durante esos días, por lo que el fanatismo estuvo alto. Actualmente se encuentran desvinculados debido a que ya cumplieron su propósito en el canal y no volverán a aparecer, salvo como banda sonora. Sus primeras apariciones fueron en octubre del 2022. Terror encabronado. Es un personaje del tipo auto quien formó parte de la creepypasta definitiva del usuario, siendo este el presentador invitado. La idea de utilizarlo fue para mero cameo y soltar las típicas frases dilarates de insultos y groserías chistosas con toques tercermundistas. Actualmente se encuentra como personaje desvinculado debido a que ya cumplió con su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en octubre del 2022. Taxidermista no mames. Es el primer personaje original del canal el cual formó también parte de la creepypasta ya mencionada, siendo este del tipo auto, y el narrador de la historia. La idea de utilizarlo fue porque el anterior cobraba mucho por el cameo y estaba pasado de burger. Su estado actual es debido a causas desconocidas, aunque se cree que el usuario tuvo algo que ver. Su primera aparición fue en octubre del 2022. Denji. Es un personaje del tipo demonio quien fue usado para representar al canal durante cierto momento en la creepypasta definitiva. Aunque al principio la idea fue para que su propósito durara más, terminó siendo descartado. Actualmente se le considera como personaje eliminado, por lo que ya no forma parte del canon. Su primera aparición fue en octubre del 2022. Kaneki Ken.
Es un personaje del tipo Semigul, quien también fue utilizado para representar al canal luego del deceso del demonio, siendo este un mensajero quien dio explicación sobre uno de los tantos proyectos fan del usuario. Igualmente ese propósito suyo se tenía planeado para que durara más como representante del canal, pero también terminó siendo descartado. Actualmente se le considera como personaje eliminado, por lo que ya no forma parte del canon a excepción del proyecto ya mencionado. Su primera aparición fue en noviembre del 2022. Naruto Uzumaki. Es un personaje del tipo ninja quien formó parte representativa de la MV del usuario, debido al 20 aniversario de este mismo. La idea de usarlo fue curiosamente, para rellenar el canal. No se tiene registro del porqué de eso. Actualmente se encuentra como personaje eliminado, por lo que tampoco forma parte del canon. Su primera aparición fue en noviembre del 2022. Chiaki Nanami. Es un personaje del tipo humano, quien tuvo aparición representativa en el primer Speed Paint del usuario, considerándose igualmente parte del canon. Actualmente se encuentra como personaje desvinculado, debido a que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en diciembre del 2022. Shinichi Ifumi. Es un personaje del tipo semiparásito. La idea de utilizarlo estuvo planeada para representar al canal a principios de año, pero por decisiones del usuario, terminó siendo cancelado tanto el personaje como su aparición en sí. Stocking Anarchy. Es un personaje del tipo demonio quien formó parte representativa del canal, a partir de la introducción a los cambios. La idea de usar al personaje varía de muchas cosas, pero digamos que el simple gusto del usuario en ese entonces lo llevó a utilizarlo. Pero a pesar de ser el personaje que más representó al canal durante mucho tiempo, su estado actual es desvinculado, debido a razones que se explicarán más adelante. Su primera aparición fue en diciembre del 2022. Sai Yamanaka. Es un personaje del tipo ninja, quien iba a ser el representante del canal previo a los cambios que se han dado, pero terminó siendo cancelado. La idea del cambio tan repentino fue para probar un avatar más acertado al usuario, pero se descartó al final como se dijo. Actualmente se encuentra eliminado del canal, por lo que ya no forma parte del canon. Su primera aparición fue en febrero del presente año. Aquaman. Ok, primero de todo, no soy Aquaman. Soy un pez gay recuperado. Sí, conocí a Aquaman, he pasado el rato con Aquaman, pero lo único que me queda en común con Aquaman es el amor que tengo por el mar. Sí. Kame. Es un personaje del tipo pez hate que se utilizó para un meme del canal, más exactos el del güey menso y el cable traicionero, o para los que activaron la campanita, el oye men. La idea de utilizarlo fue por las masivas recomendaciones de episodios de South Park en cierta red social, además que al usuario terminó agradándole el personaje. Actualmente se encuentra desvinculado puesto que ya cumplió con su propósito y no volverá a aparecer, exceptuando su música y algunas referencias. Su primera aparición fue en abril del presente año. Jugador Criticón. Es un personaje del tipo streamer el cual forma gran parte importante en el lore, por lo que su presencia es más que canon. Las razones son muchas, pero principalmente es la representación e inspiración definitiva de los cambios que ha hecho el usuario a lo largo de su trayectoria como creador de contenido. Ningún streamer, loquendero o youtuber llegó al nivel del que lo ve él, y eso que simplemente ve caricaturas en directo, jaja lol. El estado actual del personaje es activo, por lo que sigue vigente en el canal. Su primera aparición fue en abril del presente año. Hiro Karuta. Es un personaje del tipo héroe. La idea de utilizarlo fue para protagonizar un pub hispano que se tenía planeado elaborar para un collab, donde el usuario quería tener participación, pero debido a la poca información de la serie donde procede, y algunas fallas técnicas, terminó siendo cancelado tanto la idea como el personaje en sí. Artorias. Es un personaje del tipo pibellero, y representante de un colega del usuario. La idea de utilizarlo fue para darle una participación en el canal como personaje secundario en el lore de los cocuendos, teniendo en un papel de lo más canon. Aunque actualmente, su estado se encuentra como inactivo hasta su próxima aparición en el canal. Su primera aparición fue en abril del presente año. Ralsei. Es un personaje del tipo cabra, y representa a otro colega del usuario. La idea de utilizarlo fue también para darle una participación en el lore, aunque por falta de renders y fallas en el guión entre comillas, esta terminó siendo su única en el canon. Actualmente, su estado se encuentra inactivo hasta su próxima aparición en el canal. Su primera aparición fue en abril del presente año.
Itsuki Nakano. Es un personaje del tipo humano, y representaba a otro colega del usuario. La idea de utilizarlo en ese entonces estaba en una cuerda floja, debido a ciertas contrarias que hubo en ese entonces, que hasta casi se iba a dar de cancelado su aparición y participación del usuario en el torneo en el que estaba. Pero a pesar de los problemas que hubo postproducción, se logró darle una pequeña aparición en la intro ya mencionada, hasta ser introducido como un personaje de este pequeño canon de 3 pesos. Actualmente se encuentra desvinculado, debido a que ya cumplió su propósito en el canal y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en abril del presente año. Twilight Sparkle. Es un personaje del tipo humano con poderes de unicornio, y princesa de Ponyville. La idea de utilizarlo fue para tener una participación en el canal como asistente, compañera del grupo principal, y un personaje muy importante en lo que respecta al usuario, pero terminó siendo cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Pantheon Archie. Es un personaje del tipo demonio, y hermana de Stocking tanto fuera y dentro del lore del canal. La idea de utilizarlo era para darle un papel importante en el canal junto a su hermana, pero terminó siendo cancelado por falta de tiempo e ideas. Su primera aparición fue en abril del presente año. Steven Universe. Es un personaje del tipo humano gema. La idea de utilizarlo fue para uso personal del usuario, puesto que andaba de fan de la serie durante esos días. No se pensó en darle otro uso además de ese, por lo que su estado actual es cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Finn Mertens. Es un personaje del tipo humano. La idea de utilizarlo fue igualmente para uso personal del usuario, que también anduvo de fanático de la serie en ese entonces. Aunque a diferencia del anterior, este tuvo un registro de participación en el canal a finales del 2022, pero eso se terminó eliminando del canon. Actualmente su estado es cancelado, debido a que no hubo más ideas de participación extra. Su primera aparición fue en abril del presente año. Chisato Naka. Es un personaje del tipo humano. La idea de utilizarlo fue de darle un cameo en la intro de Somos Invencibles, debido al requerimiento de personajes y porque el usuario no deseaba poner cualquier cosa en sí. Se planeaba darle más de un solo cameo, pero se le terminó reduciendo a uno solo y posteriormente fue cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Toro Inoue. Es un personaje del tipo Neko. La idea de utilizarlo fue de lo mismo del anterior, aunque en este se presentó un cameo extra, pero terminó siendo cancelado por la falta de materiales e ideas. Su primera aparición fue en abril del presente año. Atsuko Kagari, más conocida como Ako o por los curis como la novia de Ivan. Es un personaje del tipo bruja. La idea de utilizarlo fue para darle un papel que representase a los grupos de curifeos donde el usuario participaba, aprovechando también que en ese entonces era la asistente de un colega suyo. Pero a pesar de ello, la idea se descartó y actualmente es considerado cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Hatsune Miku. Es un personaje del tipo idol. La idea de utilizarlo fue para requerimiento de cameo, aunque aparte de eso, se planeaba tener una participación en el video post Somos Invencibles, ronda 2 del torneo en el que estaba el usuario en ese entonces, pero se terminó cancelando. Su primera aparición fue en abril del presente año. Los Beatles. Pertenecientes al tipo de banda musical, tuvieron participación en la intro de Somos Invencibles, junto al grupo que lo protagonizaba. La idea de utilizarlo fue mero por meme del usuario en ese entonces, hasta se planeaba darles una participación como banda sonora en algunos vídeos, pero se terminó descartando. Aún así, sus presencias son canon. Actualmente se les considera desvinculados puesto que ya cumplieron su propósito y no volverán a aparecer, aunque en banda sonora tal vez haya posibilidad. Masterchef. Es un personaje del tipo soldado Spartan. La idea de utilizarlo fue para requerimiento de cameo, aunque también tuvo la oportunidad de ser parte importante en el video post Somos Invencibles, pero terminó siendo cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Kousaka Honoka. Es un personaje del tipo idol estudiantil. La idea de utilizarlo fue para uso representativo de un viejo colega por parte del usuario. Aunque no hubo planes de darle más participación aparte, su presencia es canon. Actualmente se encuentra desvinculado del canal, debido a que ya cumplió con su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en abril del presente año. Jonathan Joestar. Es un personaje del tipo guerrero jamón.
La idea de utilizarlo fue para requerimiento de cameo, aunque fue más para representar un gusto del usuario por el anime de los hombres mamados en ese entonces. No hubo planes aparte de ello, por lo que se le considera un personaje cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Rani Cunningham. Es un personaje del tipo ninja. La idea de utilizarlo fue para darle un papel como terciario en el video post Somos Invencibles, pero terminó siendo cancelado y solo se quedó como un personaje de uso de cameo. Su primera aparición fue en abril del presente año. Hitori Goto. Es un personaje del tipo humano, aunque también se le consideraría artista musical. La idea de utilizarlo fue para uso de cameo y gusto por el usuario en ese entonces. No hubo planes en darle más participación debido a los pocos límites e ideas que lo rodeaban, siendo un personaje cancelado. Su primera aparición fue en abril del presente año. Vilma Palma y Vampiros. Pertenecientes al tipo de banda musical, la idea de utilizarlo fue para ser la banda sonora de un video que se subió como improvisación luego de la cancelación del pub hispano para el collab del que se habló anteriormente, además de también simbolizar la primera chamba del usuario como lijador de pibes. No tienen aparición alguna, pero su presencia es canon. El estado actual de ellos en el canal es activo, musicalmente hablando. Gumball y Darwin. Son personajes del tipo estudiantes antropomórficos. Representan de alguna manera aquel video meme subido durante cierto día chistoso de este año, siendo en sí un capítulo en específico para una parodia de ese entonces. Actualmente el estado de los personajes es desvinculado, por lo que ya cumplieron su propósito y no volverán a aparecer. Su primera aparición fue en abril del presente año. Drake Bell. Es un personaje del tipo artista musical. No tiene aparición alguna, pero su presencia es canon. La idea de utilizarlo representativamente fue en la presentación de un segundo torneo al que el usuario se presentó, referenciando cosas algo personales y turbias, o que torpemente solo él las entiende. Actualmente se encuentra activo en el canal, musicalmente hablando. Big Time Rush. Son personajes del tipo banda musical, y representantes del primer video sobre música del usuario. La idea de usarlos fue por gusto propio de este ante su música, coincidentemente ver la serie y volverse fanático de esta, además de la oportunidad para expresarse en lo que se refiere a su gusto musical, y considerarse un melómano en ese momento, aprovechando el regreso de dicha banda. Se les considera dentro del canon y actualmente se encuentran activos en lo que respecta a banda sonora. Su primera aparición fue en junio del presente año. Ai Hoshino. Es un personaje del tipo idol. La idea de utilizarlo fue por gusto propio del usuario y aprovechar las tendencias sobre su anime en ese momento. Representa junto a Jutao el primer video parodia de opening anime del usuario, hecho por la nostalgia que sintió en esos días, aunque a Jutao se le consideró una mejor participación a futuro. Actualmente se encuentra inactiva y es muy posible verla algún día. Su primera aparición fue en junio del presente año. Gyoko Mioka. Es un personaje del tipo cazador, y un colega del usuario. La idea de utilizarlo fue para darle un papel representativo como un personaje del canal, más en específico se le puede ver en el tráiler de cierta serie en el canal. Al final su aparición como la propia serie están actualmente cancelados. Su primera aparición fue en junio del presente año. Diego Brando. Es un personaje del tipo Stando Sky, y otro colega del usuario. La idea de utilizarlo fue igualmente para darle un papel representativo como personaje del canal en la misma serie. También se le puede apreciar en el tráiler de esta, pero como el anterior y la misma terminó siendo cancelado. Su primera aparición fue en junio del presente año. Loquendero Promedio. Es un personaje del tipo alfa, y vecino del usuario. La idea de utilizarlo fue para un momento de comedia en el Superstar Cup, teniendo un resultado algo desastroso. El estado actual se debe al evento ya mencionado. Su primera aparición fue en junio del presente año. Yui Shigami. Es un personaje del tipo humano, y asistente de investigación. La idea de utilizarlo fue dado por orden de la administración de la Superstar Cup, teniendo una participación como secuestrador y luego ayudante. Actualmente su estado se debe a la cancelación del torneo ya mencionado, por lo que fue eliminado del canon. Su primera aparición fue en junio del presente año. Shota Izawa. Es un personaje del tipo héroe, y maestro de Ishigami. La idea de utilizarlo fue igualmente dado por orden de la administración del torneo ya mencionado, teniendo participación como jefe del grupo de investigaciones en Loquendo City. Actualmente su estado igualmente se debe a lo anterior, por lo que queda eliminado del canon.
Su primera aparición fue en junio del presente año. Keisuke Baji. Es un personaje del tipo villano, y antagonista en el lore del torneo ya mencionado. Igualmente fue dado por orden de la administración su uso para la historia, teniendo el mismo resultado que los dos anteriores. De igual manera el usuario no planeaba mucho para este personaje, por la falta de renders buenos, y porque no vio ese anime normie para fracasados Se cambia la oferta de la noche, robo la oferta por este anime y oficialmente ya no se puede cambiar la oferta y es por... ¡No! Actualmente su estado es eliminado, y su primera aparición fue en junio del presente año. Ogaki Chiaki. Es un personaje del tipo informante, y miembro del grupo de investigaciones junto a los dos ya mencionados. La idea de utilizarlo fue también dada por la administración del torneo, pero no llegó a tener más que solo un cameo en el tráiler y en los avances, e igualmente por la cancelación del mismo, queda eliminado del canon. Su primera aparición fue en junio del presente año. Jutao. Es un personaje del tipo consejera, y actual personaje que forma parte del canon. La idea de utilizarlo fue surgida por el usuario luego del requerimiento de un participante más en el video de la ronda 2 del torneo en el que se encontraba, teniendo como papel de la kawaii enojada, que es más lista que el protagonista por alguna razón, aunque hay planes de darle unos cambios a eso. Actualmente se encuentra activa desde su primera aparición en julio del presente año. Desconocido. Es un personaje con identidad desconocida en el lore, tomando papel como vigilante de historias cocuenderas en el video anteriormente mencionado. La idea de utilizarlo fue para abrir paso a un lore un poco más complejo que uniría lazo con otras más externas, pero terminó siendo descartada. Debido a la ineptitud del usuario para alargar y terminar cancelando las cosas que planea, su información es verídica, o se perdió, quedando como un personaje eliminado del canon. Su primera aparición fue en julio del presente año. Picoro. Es un personaje del tipo Namet, y pueblerino de Loquendo City. La idea de utilizarlo fue para requerimiento de cameo, gusto del usuario y nombrar cierto meme relacionado a los estudios. Aunque se le haya dado al final un cameo muy pequeño, se pensaba en darle un papel más protagónico como otro consejero y mentor del usuario, pero terminó siendo descartado, quedando esa participación y siendo el narrador en el tráiler de ambas rondas de los torneos. Aún así, su estado actual es inactivo hasta su próxima aparición. Su primera aparición fue en julio del presente año. Grey. Es un personaje del tipo greploide, y un competidor quien recibió cameo. La idea de utilizarlo fue por ser un colega del usuario, además que este quiso aprovechar el tema de comedia en el torneo en el que estaban. Actualmente se le considera un personaje inactivo hasta su próxima aparición. Su primera aparición fue en julio del presente año. Hayden Pampton. Es un personaje del tipo reploide, competidor que recibió cameo, y colega del usuario. La idea de utilizarlo dio para lo mismo al igual que Grey, teniendo ambos una molestia chistosa. Actualmente se le considera un personaje inactivo hasta su próxima aparición. Su primera aparición fue en julio del presente año. Optimus Prime. Es un personaje del tipo Autobot, y padre no canon del usuario. Representa los vídeos no canónicos del canal donde se aprecian los finales de sus películas live action, modificados con música de cierta banda rockera memética de los 2000 donde no los hay, por gusto y experimento del usuario. Actualmente dichos vídeos le pertenecen a Jutao por una apuesta que ganó contra el usuario tras bambalinas. Su estado actual es activo debido a que faltan 2 películas más que modificar su cierre. Su primera aparición fue en agosto del presente año. Linkin Park. Pertenecientes al tipo de banda musical, igualmente representan los vídeos no canónicos ya mencionados junto a Prime, siendo la banda sonora de estos. Actualmente se encuentran también activos en el canal por razones ya mencionadas. Su primera aparición fue en agosto del presente año. Arashi. Es un personaje del tipo Samurai. La idea de utilizarlo iba a ser para un video de recomendación del usuario, donde este sería el protagonista y representante. La cancelación de ese proyecto y muchos más se debió a problemas que surgieron alrededor del usuario, además del recibimiento de los subs a los vídeos, lo cual no convencía mucho, por lo que también representa el adiós momentáneo que se dio en ese entonces. El estado actual del personaje es cancelado, aunque hay posibilidades de retomar su uso algún día. Zutatabo. Es un personaje del tipo loquendero.
La idea de utilizarlo fue para homenajear a aquel loquendero crítico de internet con vídeos algo poco comunes, aunque ese homenaje no duró mucho que digamos, se le considera destacable y muy gracioso para el canal según el usuario. El estado actual del personaje es desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en agosto del presente año. Sewerslov. Es un personaje del tipo artista musical. No tuvo mucha participación en el canal a excepción de una sola mención y uso de la única canción que el usuario se acuerda, pero su presencia es canon. La idea de utilizarlo no es mucho que digamos, simplemente el usuario le dio risa a un meme donde aparecía el artista, y algunas canciones suyas. Actualmente su estado del personaje es desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer, aunque es probable escuchar algo suyo como banda sonora. Su primera aparición fue en agosto del presente año. Blue Beetle. Es un personaje del tipo escarabajo, y representante de uno de los memes favoritos del usuario. La idea de utilizarlo fue para simbolizar aquella vez en la que se hizo una parodia criticando películas y música al estilo de los loquenderos del 2007, y los grupos de BR, junto a mensajes subliminales de odio que a este punto perdieron sentido. Su estado actual es desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en agosto del presente año. Pennywise. Es un personaje del tipo monstruo. La idea de utilizarlo fue para un pub hispano descartado del usuario el cual se planeaba subir en Halloween, y este iba a ser quien lo protagonizara, pero terminó siendo cancelado tanto el personaje como el proyecto en sí. Ghostface. Es un personaje del tipo asesino, y vecino del usuario por lo que se le tiene entendido. Tuvo participación como cameo en la ronda 2 de comedia, y protagonizó un corto pub subido como improvisación en Noche de Brujas, donde también tuvo la oportunidad de representar al canal por un rato cómico. Actualmente se encuentra desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito y no volverá a aparecer. Su primera aparición fue en octubre del presente año. Club de Eltingville. Son personajes del tipo geeks aunque parecen más unos fracasados con el que el usuario se suele identificar. La idea de utilizarlos fue para representar un meme que simboliza una meta lograda, en la que el usuario tuvo que enfocarse en obtener durante los últimos meses, teniendo que abandonar el canal por un tiempo, pero salvándose de la mediocridad promedia adulta según sus palabras. El estado actual de ellos es desvinculado, por lo que ya cumplieron su propósito y no volverán a aparecer. Su primera aparición fue en noviembre del presente año. Mike y Solly. Son del tipo monstruo y tuvieron participación representativa en el video ya mencionado anteriormente. La idea de utilizarlos fue para uso memético como cierre en el meme, el cual terminó siendo un bait para quienes lo vieron, además de pertenecer a la película de Pixar favorita del usuario según sus palabras. El estado actual de los personajes es desvinculado, por lo que ya cumplieron con su papel y no volverán a aparecer. Su primera aparición fue en noviembre del presente año. Carlos Faz. Hey, ¿qué onda? Soy Caifax. Es un personaje del tipo streamer, o creador de contenido, pero se le decidió catalogar como Guri Supremo por defecto y mame. No tiene aparición alguna en el canal, pero su presencia es canon. La idea de utilizarlo fue como inspiración de memes y como apoyo moral para el usuario, aunque esto último solo él lo entenderá, digo maquinitas XD. El estado actual del personaje es desvinculado, por lo que ya cumplió su propósito en el canal. Saimund, Pongmut y Smuggles. Son personajes del tipo espiritual y tuvieron participación en el video For Smut. La idea de utilizarlos fue para homenajear y dar un cierre en la etapa cambios del usuario desde 2022 hasta 2023 como usuario de internet y creador de contenido, teniendo papeles protagónicos como conciencias de este mismo, además de también representar etapas importantes en el canal de este año. Actualmente el estado de los personajes es activo, por lo que forman parte en el lore del canal hasta la actualidad. Su primera aparición fue en diciembre del presente año. Smoothie. Es un personaje del tipo espiritual y forma parte representativa del canal. También tuvo participación en el video ya mencionado, aunque a diferencia de los otros, se le decidió dar un papel extra más importante, esto debido a también ser la etapa final del usuario en ese entonces, además de tener un diseño de lo más simple, frase anterior del usuario que ahora se representa en su personaje. Su primera aparición fue en diciembre del presente año. Y esos fueron todos los personajes hasta el momento, aunque tuvimos que exceptuar a unos cuantos por ciertos motivos, jeje.
Pero quién sabe si Smooth llega a actualizar este video en algún futuro, su etapa como loquendero nuevamente está por comenzar. Pero en fin, eso fue todo por el Causas. Yo me retiro. Pero antes... Invitamos a todo usuario que quiera hacer este mismo video con los personajes de su propio lore e historia loquendera.